El sonido de los aviones ya no emocionaba a Santiago López como antes. En el pasado, cada despegue significaba una nueva aventura, pero ahora, a sus 40 años, y con una exitosa carrera como fotógrafo, todo se había vuelto monótono. Tras años viviendo en el extranjero, regresaba a Puebla con una sensación de vacío, buscando algo que no podía definir. Aunque había alcanzado fama y reconocimiento, Santiago sentía que había perdido el propósito detrás de su arte. Recordaba con nostalgia cuando la fotografía era su pasión pura, sin la presión de complacer a otros. Al llegar a Puebla, la ciudad le resultaba familiar pero cambiada, reflejando su propio distanciamiento con su esencia. Al instalarse en un pequeño apartamento, Santiago decidió salir a redescubrir las calles que una vez lo inspiraron. Durante una caminata, se encontró con una niña descalza, vendiendo flores. La tristeza en sus ojos lo impactó profundamente, revelando una soledad que no había percibido en sus viajes anteriores. En ese momento, Santiago supo que algo debía cambiar, que no podía ignorar lo que acababa de descubrir. Santiago permaneció unos segundos observando a la niña desde la distancia. No era la primera vez que se encontraba con una escena de pobreza durante sus recorridos, pero algo en esta situación lo mantenía inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. La pequeña parecía estar en completo abandono, descalza, con su ropa hecha jirones y el cabello enredado, sujeta únicamente a la realidad a través de las flores que vendía. Eran unas cuantas, maltratadas por el calor, que probablemente había recogido en los alrededores durante la madrugada. Decidido, Santiago comenzó a acercarse. Su primer pensamiento fue ofrecerle dinero, como lo haría cualquier transeúnte con prisa y buena intención, pero tan pronto como estuvo a unos pasos de ella, algo lo hizo detenerse. No podía tratar esto como un simple intercambio de monedas. Había algo en sus ojos, una especie de melancolía profunda y pesada que lo atrapaba y lo arrastraba hacia un terreno más complicado de lo que hubiera imaginado. Como si los ojos de esa niña contuvieran secretos que nadie más estaba dispuesto a escuchar, pero que clamaban por ser revelados. «Hola», dijo Santiago suavemente, sin estar del todo seguro de qué decir o si debía interrumpir el silencio de la niña. Ella levantó la mirada lentamente, sin mostrar mucha reacción. Era como si hubiera aprendido a desconfiar de los extraños, pero no de una forma activa, sino con una apatía resignada, como si la vida ya no pudiera sorprenderla. «¿Cómo te llamas?», preguntó él, tratando de crear algún vínculo. La niña lo miró fijamente durante unos segundos más antes de responder. Su voz era baja, casi un susurro que apenas superaba el bullicio lejano de las calles. Mía subió las escaleras con lentitud. El sonido de sus pasos resonaba en el estrecho pasillo del edificio, como un eco que le devolvía el susurro de sus propios pensamientos. La llave giró en la cerradura y, al abrir la puerta, se encontró con un pequeño departamento desprovisto de cualquier personalidad, más allá de los muebles básicos que había alquilado. Dejó caer sus maletas en el suelo y, por un momento, simplemente se quedó ahí, de pie, mirando a su alrededor, tratando de reconciliarse con la realidad de haber vuelto. Después de desempacar lo mínimo necesario, decidió que necesitaba aire. Salir y perderse entre las calles era lo único que podría ayudarlo a poner en orden sus ideas. Tomó su cámara, aquella vieja compañera que lo había acompañado en tantos viajes, y salió del departamento con la intención de redescubrir su ciudad. Las primeras horas caminando por Puebla le trajeron una sensación agridulce. Las iglesias barrocas, los mercados vibrantes, las plazas llenas de vida. Todo seguía ahí, pero la ciudad había cambiado, o quizá era él quien ya no la veía de la misma manera. Había algo familiar, pero al mismo tiempo diferente. El centro histórico de Puebla seguía siendo hermoso, pero había una sensación de decadencia, de algo que se desmoronaba lentamente bajo la superficie. Las fachadas coloniales que antes brillaban con vida, ahora estaban cubiertas de grietas, y en los rincones más oscuros de las calles adoquinadas,
La pobreza era evidente. Niños descalzos, vendedores ambulantes que luchaban por sobrevivir y un cansancio palpable en los rostros de las personas que pasaban a su lado. Fue durante una de estas caminatas que Santiago encontró algo que cambiaría su vida para siempre. Mientras recorría una de las calles más antiguas del centro, con su cámara colgada al cuello, sus ojos fueron atraídos por una figura en una esquina. Al principio no le prestó mucha atención. Estaba concentrado en la composición de una fotografía, pero algo en esa imagen lo hizo detenerse. Era una niña, descalza, y vestida con ropa sucia y desgastada. No tendría más de 9 o 10 años, y sostenía un pequeño ramo de flores en sus manos. Su cabello oscuro estaba enmarañado y su rostro manchado de tierra, pero lo que más le llamó la atención fueron sus ojos. Santiago no pudo evitar sentir un nudo en el estómago. Había visto escenas de pobreza muchas veces antes, en sus viajes por el mundo, pero algo en esa niña era diferente. Tal vez era la expresión en su rostro, una mezcla de tristeza profunda y resignación. Los ojos de la niña lo miraban sin realmente verlo, como si estuviera acostumbrada a ser ignorada por los demás. Sin embargo, había algo en ellos, una soledad tan palpable que parecía envolverla como una sombra. Era como si el peso del mundo hubiera caído sobre sus pequeños hombros, y la inocencia de su infancia se hubiera perdido en algún lugar del camino. En ese instante, Santiago supo que no podía seguir caminando. Algo en su interior lo impulsaba a detenerse y hacer algo más. Santiago permaneció unos segundos observando a la niña desde la distancia. No era la primera vez que se encontraba con una escena de pobreza durante sus recorridos, pero algo en esta situación lo mantenía inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. La pequeña parecía estar en completo abandono, descalza, con su ropa hecha jirones y el cabello enredado, sujeta únicamente a la realidad a través de las flores que vendía. Eran unas cuantas, maltratadas por el calor, que probablemente había recogido en los alrededores durante la madrugada. Decidido, Santiago comenzó a acercarse. Su primer pensamiento fue ofrecerle dinero, como lo haría cualquier transeúnte con prisa y buena intención, pero tan pronto como estuvo a unos pasos de ella, algo lo hizo detenerse. No podía tratar esto como un simple intercambio de monedas. Había algo en sus ojos, una especie de melancolía profunda y pesada que lo atrapaba y lo arrastraba hacia un terreno más complicado de lo que hubiera imaginado. Como si los ojos de esa niña contuvieran secretos que nadie más estaba dispuesto a escuchar, pero que clamaban por ser revelados. «Hola», dijo Santiago suavemente, sin estar del todo seguro de qué decir o si debía interrumpir el silencio de la niña. Ella levantó la mirada lentamente, sin mostrar mucha reacción. Era como si hubiera aprendido a desconfiar de los extraños, pero no de una forma activa, sino con una apatía resignada, como si la vida ya no pudiera sorprenderla. «¿Cómo te llamas?», preguntó él, tratando de crear algún vínculo. La niña lo miró fijamente durante unos segundos más antes de responder. Su voz era baja, casi un susurro que apenas superaba el bullicio lejano de las calles. Santiago sintió un nudo en la garganta. Había algo tan simple y, al mismo tiempo, desgarrador en la manera en que ella pronunciaba su propio nombre. Le recordaba a las muchas personas que había fotografiado en zonas de conflicto, en pueblos olvidados por el mundo, donde los rostros eran siempre los mismos, una mezcla de lucha, fatiga y soledad. «¿Y qué haces aquí sola, Mía?», le preguntó, aunque en su interior ya podía imaginar la respuesta. Puebla estaba llena de historias como la de ella, niños pequeños obligados a sobrevivir en las calles, invisibles para la mayoría de la gente que simplemente pasaba de largo. «Vendo flores», respondió ella sin más, señalando el pequeño ramillete que sostenía con sus manos. Santiago asintió lentamente, tratando de entender. Sabía que no podía resolver todos los problemas del mundo, ni siquiera los de su propia ciudad, pero algo en él se negaba a dejarla ahí, como si su conciencia le gritara que no la abandonara. Entonces,
En un impulso casi irracional, le ofreció lo único que podía en ese momento. ¿Tienes dónde quedarte esta noche?, le preguntó. Mía lo miró con una expresión que mezclaba sorpresa y cautela. No parecía estar acostumbrada a que alguien se preocupara por su bienestar más allá de comprarle una flor o darle una moneda. A veces me quedo en la calle, dijo finalmente. A veces en un albergue, pero hoy no hay espacio. La confesión de la niña cayó sobre Santiago como un peso adicional. Ya lo había imaginado, pero escucharlo de sus propios labios hacía que todo se sintiera más real. Mía era solo una niña, alguien que debería estar corriendo por los parques, jugando con otros niños de su edad. Pero en lugar de eso, estaba aquí, luchando por sobrevivir en un mundo que claramente la había abandonado. «Te llevaré a un lugar mejor», dijo Santiago casi sin pensarlo, y después se arrepintió un poco de la promesa vaga que acababa de hacer. No estaba seguro de dónde llevarla exactamente, pero sabía que no podía dejarla en la calle esa noche. Mía no respondió de inmediato. Lo miró, sopesando si confiar en él o no, pero finalmente asintió. Tal vez porque, como él, estaba buscando una salida, una pequeña luz de esperanza en medio de tanta oscuridad. Caminaron juntos durante varios minutos, en silencio. Santiago no tenía muchas palabras que ofrecer, y Mía parecía sumida en sus propios pensamientos. El sol comenzaba a esconderse detrás de los edificios coloniales de Puebla, y las sombras de la noche se alargaban, haciendo que las calles parecieran aún más vacías de lo habitual. Llegaron a un albergue que Santiago recordaba de su juventud, un lugar que, en su momento, había sido un refugio para aquellos en situaciones difíciles. Pensó que tal vez aquí podrían acoger a Mía al menos por una noche. Sin embargo, cuando cruzaron las puertas, el panorama que los recibió no fue alentador. El albergue estaba abarrotado, decenas de personas se amontonaban en el pequeño espacio, y el aire estaba cargado de una mezcla de humedad, cansancio y desesperanza. Santiago pudo ver de inmediato que el lugar estaba sobrepasado por la demanda. Niños y adultos compartían camas improvisadas en el suelo, y el personal del albergue, claramente agotado, apenas podía mantener el control de la situación. Santiago se acercó a uno de los encargados, un hombre de mediana edad con ojeras profundas y el semblante marcado por el estrés. Le explicó la situación de Mía, esperando que pudieran hacer una excepción y encontrarle un lugar. «Lo siento», dijo el hombre con voz rasposa, «pero estamos llenos. No hay más espacio y honestamente, no sé cuánto tiempo más podremos seguir operando así. El gobierno no nos está ayudando como debería y cada día llegan más personas». Santiago miró a Mía, que estaba de pie a su lado, en silencio. La pequeña no parecía sorprendida. Probablemente ya había escuchado esa respuesta antes. Él, por otro lado, sintió una profunda frustración. Había venido con la esperanza de encontrar una solución rápida, pero ahora se daba cuenta de que el problema era mucho más grande de lo que imaginaba. «No podemos quedarnos aquí», dijo Santiago en voz baja, inclinándose hacia Mía. Ella asintió, sin decir una palabra. Estaba claro que entendía la situación mejor de lo que un niño debería entenderla. Había visto suficiente del mundo como para no hacerse ilusiones. Santiago respiró hondo y tomó una decisión que sabía que complicaría su vida, pero que en ese momento le parecía la única opción. No podía dejar a Mía ahí, ni en las calles. «No esa noche. Vas a quedarte conmigo», dijo, intentando que su voz sonara tranquila y segura. Mía lo miró con ojos grandes, sorprendida, pero no dijo nada. Era como si estuviera acostumbrada a aceptar lo que la vida le ofrecía, sin cuestionar demasiado. Caminando bajo el cielo estrellado, Santiago y Mía regresaron al pequeño departamento que él había alquilado. Mientras subían las escaleras y entraban en el lugar, Santiago no podía dejar de preguntarse qué haría después. ¿Estaba realmente preparado para asumir esa responsabilidad? Y más importante aún, ¿quién era Mía y cómo había llegado a esa situación? Durante la cena,
Santiago trató de iniciar una conversación más profunda con la niña. Le preparó una simple sopa, la cual Mía comió en silencio, pero con evidente hambre. Entre cucharadas, Santiago le preguntó por su madre, por su familia, por lo que la había llevado a las calles. Fue entonces cuando Mía reveló algo que congeló el corazón de Santiago. «Mi mamá desapareció», dijo ella sin levantar la vista de su plato. «Unos hombres se la llevaron una noche. Desde entonces no la he vuelto a ver». Santiago sintió que el aire en la habitación se volvía denso. La desaparición de personas en México no era una noticia nueva para él, pero escuchar esa realidad a través de los labios de una niña pequeña era algo completamente diferente. «¿Sabes quiénes eran esos hombres?», preguntó, tratando de mantener la calma. Mía negó con la cabeza. Sus ojos, antes llenos de resignación, ahora mostraban un destello de miedo. «No lo sé, pero creo que me están buscando a mí también». Las palabras de la niña quedaron suspendidas en el aire, y Santiago sintió un escalofrío recorrer su columna. Lo que comenzó como un simple encuentro en la calle, ahora se convertía en algo mucho más oscuro. Se dio cuenta de que no podía ignorar lo que Mía le había contado. Algo grave estaba ocurriendo, y él no podía simplemente mirar hacia otro lado. El eco de las palabras de Mía resonaba en la mente de Santiago mucho después de que la niña se quedó dormida en el pequeño sofá de su departamento. Mientras él permanecía sentado a la mesa, contemplando los restos de la cena, no podía dejar de pensar en lo que ella le había contado. La imagen de la madre de Mía, desapareciendo en la oscuridad, secuestrada por hombres desconocidos, lo mantenía inquieto. Había escuchado sobre las redes de trata de personas en México, sobre la creciente ola de desapariciones, especialmente entre mujeres y niños, pero ahora tenía una conexión directa con esa realidad. La historia que tantas veces había oído desde la distancia, ahora era parte de su vida, personificada en la figura pequeña y vulnerable de Mía. Miró hacia el sofá donde la niña dormía profundamente, abrazada a una de las pocas almohadas que había en el apartamento. La expresión de calma que mostraba mientras dormía contrastaba fuertemente con el miedo que había visto en sus ojos más temprano. Santiago se preguntaba cómo una niña de esa edad podía llevar tanto peso sobre sus hombros. Apenas podía imaginar el terror de vivir cada día, con la incertidumbre de si esas personas que se llevaron a su madre también vendrían por ella. ¿Cuánto tiempo llevaba sobreviviendo sola? ¿Cuántas noches había pasado en la calle sin nadie que la protegiera? Santiago se levantó de la mesa, tratando de despejar su mente. Caminó hacia la ventana del pequeño departamento y miró hacia las calles vacías de Puebla. Las luces de los faroles parpadeaban a lo lejos, y la ciudad, que durante el día bullía con vida, ahora parecía estar sumida en un extraño silencio. Sin embargo, debajo de esa calma superficial, Santiago sabía que algo oscuro acechaba. La desaparición de la madre de Mía no era un hecho aislado. Lo sentía en lo más profundo de su ser. Había algo más grande en juego, algo siniestro que, hasta ahora, él había ignorado. Después de un rato, Santiago se acercó al sofá y se arrodilló junto a Mía. La observó mientras respiraba lentamente, y aunque sabía que debía dejarla descansar, no pudo evitar sentir que debían moverse. Necesitaba encontrar una solución más permanente, un lugar donde Mía pudiera estar segura mientras él intentaba desentrañar lo que había sucedido con su madre. Al día siguiente, después de una noche inquieta en la que apenas pudo dormir, Santiago decidió que no podía quedarse quieto. No sabía exactamente qué debía hacer, pero estaba seguro de que dejar a Mía en la calle no era una opción. Lo primero que se le ocurrió fue buscar otro refugio, uno más seguro que el albergue donde no la habían aceptado la noche anterior. Había oído hablar de varios lugares en Puebla, organizaciones pequeñas que trataban de ayudar a los niños que vivían en la calle, pero ninguno parecía adecuado para la situación de Mía. La amenaza que ella enfrentaba era demasiado real y peligrosa. Sin embargo,
Santiago no tenía muchas opciones. Tomó su teléfono y comenzó a buscar información sobre otros albergues y refugios en la ciudad. Uno de ellos, en particular, llamó su atención. Una organización comunitaria que ayudaba a niños en situación de calle y a familias que habían sido desplazadas por la violencia. Parecía ser un lugar pequeño, pero con buenas referencias. Quizá no ofreciera las mejores instalaciones, pero podría ser un refugio temporal hasta que pudiera descubrir algo más sobre lo que le había ocurrido a la madre de Mía. «Vamos a buscar otro lugar donde puedas quedarte», le dijo a Mía esa mañana, mientras desayunaban en silencio. Mía no respondió al principio. Su mirada seguía siendo desconfiada, como si ya hubiera pasado por demasiadas decepciones como para tener esperanza. Pero Santiago notó un pequeño destello en sus ojos, una señal de que tal vez estaba dispuesta a seguir confiando en él, aunque fuera solo un poco. Salieron del departamento y caminaron juntos por las calles de Puebla. El sol de la mañana brillaba intensamente, y el aire fresco les traía el aroma de las flores que se vendían en las esquinas. Mientras caminaban, Santiago no pudo evitar notar cómo la gente los miraba de reojo. No estaban acostumbrados a ver a un hombre como él, con una niña descalza y sucia a su lado. Aunque nadie dijo nada, Santiago podía sentir las miradas de juicio, la incomodidad que generaba la presencia de Mía en aquel mundo donde la pobreza parecía ser un problema que todos preferían ignorar. El refugio estaba ubicado en un barrio más alejado del centro, en una zona donde las casas eran más modestas y las calles no estaban tan cuidadas. Cuando llegaron, Santiago se encontró con una pequeña casa de ladrillos, sin ninguna señal ostentosa que indicara su propósito. Llamó a la puerta y, después de unos momentos, una mujer de mediana edad, con el rostro cansado pero amable, les abrió. «¿En qué puedo ayudarlos?», preguntó la mujer, mirándolos con curiosidad. Santiago explicó la situación de Mía, sin entrar en demasiados detalles sobre la desaparición de su madre, pero dejando claro que la niña necesitaba un lugar donde estar. «Lo entiendo», dijo la mujer, asintiendo lentamente. «Aquí tratamos de ayudar a todos los que podemos, pero no siempre es fácil. Estamos llenos la mayor parte del tiempo, y los recursos son limitados. Aún así, vamos a ver qué podemos hacer». Invitó a Santiago y a Mía a entrar, y los llevó a una pequeña sala donde había varios niños jugando en silencio. Las paredes estaban cubiertas de dibujos coloridos, pero el ambiente general era de tristeza contenida. No era el lugar ideal, pensó Santiago, pero al menos era mejor que las calles. «Podemos quedarnos aquí un tiempo», dijo la mujer. «Pero solo por unos días. Después de eso, tendrán que buscar otro lugar». «Lo lamento, pero estamos desbordados». Santiago agradeció la oferta y se volvió hacia Mía. «¿Qué piensas?», le preguntó. La niña lo miró en silencio durante unos segundos antes de asentir levemente. No parecía emocionada, pero Santiago sabía que ella entendía que era lo mejor que podían hacer por ahora. Lo que más le preocupaba a Santiago era la seguridad del lugar. Sabía que, en algún momento, debía encontrar una solución más estable, algo que realmente protegiera a Mía de las personas que la buscaban. Esa tarde, mientras dejaba a Mía en el refugio temporal y se despedía de la mujer encargada, Santiago comenzó a preguntarse qué más podía hacer. No podía simplemente dejarla allí y desentenderse. Sentía una responsabilidad que no había sentido en años. Una urgencia por resolver algo que no tenía que ver con su trabajo o su éxito, sino con el bienestar de esa niña. Había pasado mucho tiempo concentrado en su carrera, en sus logros, en alcanzar metas que, en última instancia, se habían sentido vacías. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, sentía que había encontrado una causa que realmente valía la pena. Mientras caminaba de regreso a su departamento, Santiago tomó una decisión. Iba a investigar la desaparición de la madre de Mía, y no se detendría hasta encontrar respuestas. Sabía que eso significaba adentrarse en terrenos peligrosos,
pero no podía ignorar lo que había comenzado. El miedo que vio en los ojos de Mía la noche anterior era algo que no podía borrar de su mente. Y ahora que sabía que otras mujeres y niños también habían desaparecido en circunstancias similares, no podía dejarlo pasar. Esa noche, antes de irse a dormir, Santiago hizo algunas llamadas. Recordaba que uno de sus amigos de la infancia, Manuel, trabajaba como detective en la policía local. No habían hablado en años, pero tal vez Manuel podría ofrecerle alguna pista, alguna información que lo ayudara a empezar su búsqueda. Mañana, pensó mientras se acostaba, mañana hablaré con él. Y con esa determinación, Santiago cerró los ojos, sabiendo que su vida estaba a punto de tomar un rumbo inesperado. Al día siguiente, Santiago se dirigió al refugio temprano por la mañana, preocupado por Mía y con la esperanza de haber hecho lo correcto al dejarla allí. Al llegar, la encontró sentada en un rincón, apartada de los otros niños. El lugar estaba en silencio, pero el ambiente seguía cargado de esa tristeza que lo había inquietado el día anterior. Santiago se acercó lentamente, sin querer interrumpir sus pensamientos. «¿Cómo te sientes?», le preguntó mientras se sentaba a su lado. Mía levantó los hombros, indiferente. No había mucho que decir. El refugio no era el hogar que merecía, y Santiago lo sabía. Pero era mejor que la calle, al menos por el momento. Después de unos minutos en silencio, Mía se volvió hacia él con una expresión que le pareció diferente. Sus ojos, normalmente oscuros y llenos de una tristeza impenetrable, ahora parecían brillar con algo más, como si hubiera tomado una decisión. «Mi mamá no se fue sola», dijo de repente, con la voz tan baja que Santiago tuvo que inclinarse para escucharla. Santiago sintió que su corazón se aceleraba, pero permaneció en silencio, esperando que ella continuara. Sabía que no podía apresurarla. Esa noche, la última vez que la vi, unos hombres llegaron. Mía tragó saliva, su voz temblando ligeramente. Entraron a la casa, no sé quiénes eran, pero se la llevaron. Gritaba mi nombre, pero no pude hacer nada. Estaba escondida. Santiago se quedó paralizado. Las palabras de Mía lo golpearon con fuerza. Lo que antes había sido una suposición ahora se confirmaba. No se trataba de un simple abandono o una desaparición fortuita. La madre de Mía había sido secuestrada. ¿Los has visto otra vez?, preguntó con cautela, intentando no asustarla. Mía asintió levemente. Una vez los vi desde lejos. Me estaban buscando, pero corrí. El miedo en sus palabras era palpable, y Santiago sintió una oleada de rabia. No solo la habían dejado sola, sino que ahora su vida también estaba en peligro. Las piezas comenzaban a encajar en su mente. Las desapariciones que había oído en las noticias, las historias que se contaban en las calles. Había algo más grande detrás de todo esto. Santiago sabía que no podía hacer esto solo. Necesitaba ayuda. Recordó la llamada pendiente a su viejo amigo Manuel, el detective. Era el único en quien podía confiar para investigar algo de esta magnitud, sin poner a Mía en peligro. «Vamos a encontrar a tu mamá, Mía», dijo, colocando suavemente su mano sobre la de ella. Mía no respondió, pero en sus ojos Santiago vio un brillo de esperanza. Aunque pequeño, era el primer paso para salir de la oscuridad. Santiago llevó a Mía de regreso a su departamento temporal. Esa noche, mientras cenaban en silencio, él sentía que una gran responsabilidad se cernía sobre sus hombros. Debía protegerla y, más que eso, debía descubrir qué le había sucedido a su madre. Cada segundo que pasaba era crucial. Finalmente, decidió hacer la llamada. «Manuel, soy Santiago», dijo cuando su amigo contestó. «Necesito tu ayuda. Es sobre una desaparición, una niña y su madre». El otro lado de la línea se quedó en silencio por un momento, antes de que Manuel hablara. «Ven a la estación mañana. Hablamos en persona». Santiago colgó y miró a Mía. Sabía que estaban en una situación delicada, pero al menos tenía una pista. Al día siguiente, la búsqueda comenzaría de verdad. A la mañana siguiente, Santiago se despertó con una sensación de urgencia. Había pasado la noche inquieto,
repasando en su mente la conversación con Manuel y tratando de planear sus próximos pasos. Mientras Mía dormía en la pequeña habitación del apartamento, él preparó café y trató de aclarar sus pensamientos. Sabía que la reunión con su amigo era clave para empezar a entender lo que estaba sucediendo realmente, pero también le preocupaba lo que pudiera descubrir. Mía se levantó poco después, aún medio adormilada. Santiago la observó por un momento, notando lo vulnerable que parecía, pero también lo fuerte que había sido al enfrentar todo lo que le había ocurrido. Preparó el desayuno, y mientras comían en silencio, Santiago trató de transmitirle una sensación de normalidad, aunque ambos sabían que la situación estaba lejos de ser normal. «Hoy iré a hablar con un amigo», dijo finalmente Santiago rompiendo el silencio. «Es detective, trabaja para la policía. Vamos a ver si podemos averiguar algo sobre tu madre». Mía lo miró con desconfianza, como si no estuviera segura de que la policía fuera capaz de ayudar. Probablemente había aprendido que confiar en las autoridades no siempre garantizaba resultados. Sin embargo, asintió lentamente, sin decir una palabra. «No estaré mucho tiempo fuera. Mientras tanto, puedes quedarte aquí. Asegúrate de no abrir la puerta a nadie». El plan era simple, pero Santiago sabía que la situación era mucho más complicada de lo que aparentaba. La idea de dejar a Mía sola no le gustaba, pero no tenía muchas alternativas. Con un último vistazo hacia la niña, salió del departamento y se dirigió a la estación de policía, donde Manuel lo esperaba. La ciudad se movía a su propio ritmo mientras Santiago caminaba por las calles, pero para él, todo parecía más oscuro, más peligroso. Cada esquina, cada rostro desconocido, le recordaba que había una amenaza latente, una red invisible que podría estar acechando a Mía en cualquier momento. El pensamiento lo inquietaba, pero al mismo tiempo lo empujaba a avanzar más rápido. No podía darse el lujo de esperar. Al llegar a la estación de policía, Santiago fue recibido por el bullicio habitual. Oficiales caminando de un lado a otro, teléfonos sonando y una sala de espera llena de personas en busca de respuestas. Manuel lo esperaba en la entrada, su rostro serio y sin rastro del niño que una vez había sido su amigo de infancia. «Santiago», dijo Manuel mientras se estrechaban las manos. «Me alegra verte, pero lamento que sea bajo estas circunstancias». Santiago asintió, y sin perder tiempo, comenzaron a caminar hacia la oficina de Manuel. El lugar estaba abarrotado de documentos, informes y fotografías pegadas en las paredes. Santiago notó que muchas de esas imágenes correspondían a personas desaparecidas, mujeres y niños, similares a lo que Mía le había contado. Manuel cerró la puerta detrás de ellos y se sentó frente a Santiago, con una expresión de preocupación. «¿Cómo comenzó todo esto?», preguntó Manuel, sin rodeos. Santiago le explicó todo lo que sabía hasta ese momento. Cómo había encontrado a Mía en las calles, cómo le había contado que su madre había sido llevada por extraños, y cómo había notado un patrón que sugería que no era la única. Manuel lo escuchó atentamente, tomando notas de vez en cuando, pero sin interrumpirlo. Cuando Santiago terminó de hablar, Manuel suspiró y se recostó en su silla. «Lo que describes no me sorprende, pero me preocupa mucho». Manuel hizo una pausa antes de continuar. «Hay una red de trata de personas que opera en Puebla desde hace tiempo. Hemos estado investigando, pero es difícil rastrear a los responsables. Se mueven con cuidado y están conectados con personas de alto nivel, lo que los hace casi intocables. Algunas de estas desapariciones se han documentado, pero otras nunca llegan a nuestros archivos porque las víctimas son personas sin recursos, sin nadie que las busque». Santiago sintió que su estómago se revolvía. La magnitud de lo que Manuel le estaba diciendo era aterradora. Mía no solo era una niña perdida, estaba atrapada en una red mucho más oscura, una que probablemente tenía los ojos puestos en ella desde el principio. «¿Y qué podemos hacer?», preguntó Santiago tratando de mantener la calma.
Manuel lo miró con una mezcla de compasión y frustración. Lo primero es proteger a Mía. Si esta gente ya la ha visto, está en peligro. No podemos dejarla sola ni un segundo. Voy a pedir protección temporal para ella, pero no te prometo nada. Como te dije, esto es más grande de lo que parece. Santiago asintió, agradecido por la ayuda, pero sabiendo que eso no era suficiente. Necesitaba más que protección temporal. Necesitaba respuestas. ¿Sabes algo sobre la madre de Mía?, preguntó, con la esperanza de que Manuel pudiera ofrecerle algún indicio. Manuel revisó algunos archivos en su computadora, buscando coincidencias con los datos que Santiago le había proporcionado. Después de unos minutos, negó con la cabeza. No hay registro de ella en nuestros archivos. Eso no significa que no esté relacionada con el caso, solo que, como muchas otras, su desaparición nunca fue reportada formalmente. La frustración se acumulaba en Santiago. Sentía que, por cada paso que avanzaba, el camino se volvía más turbio, más difícil de recorrer. Sin embargo, sabía que no podía detenerse. Manuel tenía razón. Lo más importante era mantener a Mía a salvo. Pero había otra parte de él, una parte que no podía conformarse con solo esconderla. Quería desmantelar a esa red. Quería encontrar a la madre de Mía y devolverle algo de la vida que le habían robado. Voy a necesitar más información, dijo Santiago finalmente, con determinación en su voz. No puedo quedarme de brazos cruzados. Si quieres ayudarme, dime por dónde empezar a buscar. Manuel lo miró fijamente, sopesando sus palabras. Sabía que estaba entrando en terreno peligroso, pero también entendía que Santiago no se detendría. Finalmente, asintió. Hay algunos lugares en la ciudad que sospechamos están vinculados con esta red. No hemos podido intervenir oficialmente, pero si te acercas lo suficiente, tal vez encuentres algo. Le pasó una lista de direcciones, todas ubicadas en zonas menos conocidas de Puebla. Santiago tomó el papel, sintiendo el peso de lo que estaba por hacer. Sabía que estaba a punto de entrar en un mundo del que quizá no pudiera salir fácilmente, pero no le importaba. Había hecho una promesa y la cumpliría. Gracias, Manuel, dijo Santiago guardando el papel en su bolsillo. Cuídate, Santiago, respondió Manuel poniéndose de pie. Esto no es un juego. Si te metes en algo más grande de lo que puedes manejar, llámame antes de hacer cualquier cosa. No quiero que tú también termines desaparecido. Con esas palabras, Santiago salió de la estación, su mente llena de pensamientos contradictorios. Sabía que estaba a punto de arriesgar mucho, pero lo haría, por Mía, por su madre, y por todas las personas que habían desaparecido sin dejar rastro. Cuando llegó a casa, Mía lo esperaba en el sofá, su mirada llena de preguntas. Santiago se sentó junto a ella y le explicó que las cosas iban a complicarse, pero que estaban más cerca de encontrar respuestas. Mía no dijo nada, pero asintió, confiando en que, de alguna manera, Santiago cumpliría su promesa. La oscuridad comenzaba a cerrarse sobre ellos, pero Santiago sabía que no podía detenerse. Ahora más que nunca, tenía que seguir adelante. Esa misma tarde, Santiago decidió no perder tiempo. Había estado esperando mucho, dejando que el miedo y la incertidumbre lo paralizaran, pero ahora tenía las direcciones que Manuel le había dado. Sabía que no podía ir directamente a las autoridades con todo lo que había descubierto, no hasta tener pruebas sólidas. La red que estaba buscando no era una simple banda de criminales. Operaban en la oscuridad, ocultos entre personas influyentes. La discreción era vital. Antes de salir, Santiago le explicó a Mía que estaría fuera por un tiempo, pero que debía permanecer dentro del departamento. A pesar de su juventud, ella entendía la gravedad de la situación. No hizo preguntas, solo asintió, con ese aire silencioso y estoico que había desarrollado con el tiempo. Santiago se dirigió al primero de los lugares que Manuel le había marcado. Era una vieja bodega en las afueras de la ciudad, un edificio desgastado que, a simple vista, no parecía diferente de cualquier otra estructura abandonada.
Sin embargo, algo en la manera en que la gente del vecindario lo evitaba, le indicó a Santiago que no estaba tan vacío como aparentaba. Se acercó con cautela, observando los alrededores. No podía permitirse ser visto entrando, no sin una excusa plausible. Caminó por la calle varias veces, fingiendo ser un turista perdido, pero con los ojos atentos a cualquier movimiento. Luego notó algo. 2 hombres, vestidos de manera casual, pero que parecían demasiado atentos a todo lo que sucedía a su alrededor. «Guardias», supuso Santiago. Sabía que no podía enfrentarlos directamente, así que decidió mantener distancia y observar. Pasaron varias horas en las que nada sucedió, hasta que, justo cuando el sol comenzaba a ponerse, una camioneta negra llegó al lugar. De ella bajaron 3 personas más, llevando bolsas pesadas. Santiago trató de acercarse un poco más, usando las sombras para cubrirse, pero fue entonces cuando escuchó algo que lo hizo detenerse en seco. «Vamos a moverlas esta noche. No podemos quedarnos aquí más tiempo», dijo uno de los hombres, en voz baja, pero lo suficientemente clara para que Santiago lo escuchara. «Moverlas». Santiago sintió que el aire le faltaba. Sabía que se referían a personas, probablemente mujeres y niños. Si estaban planeando cambiar de ubicación, su oportunidad de descubrir algo estaba a punto de esfumarse. El fotógrafo decidió retroceder y regresar al departamento. Tenía que pensar con claridad, no podía actuar impulsivamente. Había aprendido algo importante, pero también entendió que necesitaba más apoyo para enfrentarse a una organización de ese calibre. Al llegar a casa, encontró a Mía dormida en el sofá. La niña era un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Mientras la observaba descansar, Santiago hizo una llamada rápida a Manuel, compartiéndole la poca información que había logrado obtener. «Necesitamos actuar pronto», le dijo con urgencia. «No tenemos mucho tiempo». Manuel le prometió que seguiría investigando, pero advirtió que debían proceder con cuidado. Cualquier paso en falso podía costarles mucho más que la información. Podía costarles vidas. Esa noche, Santiago apenas pudo dormir. Sabía que el tiempo corría y que, si no actuaban pronto, perderían la oportunidad de encontrar a la madre de Mía y a tantas otras personas. Al día siguiente, Santiago se despertó temprano, aún con la tensión del día anterior recorriéndole el cuerpo. Sabía que el tiempo se acababa. Las palabras que había escuchado la noche anterior en la bodega resonaban en su cabeza. Moverlas esta noche. No podía quedarse quieto mientras esas personas desaparecían para siempre. Estaba decidido a actuar, pero también sabía que no podía hacerlo solo. Manuel le había advertido que la operación era peligrosa. Era necesario proceder con cautela, pero Santiago no podía esperar más. Cada minuto que pasaba, esas personas, incluida la madre de Mía, estaban más cerca de ser trasladadas a un destino desconocido. Probablemente fuera de Puebla, tal vez incluso fuera del país. Llamó a Manuel y le explicó lo que había decidido. «No tenemos mucho tiempo», le dijo Santiago con la voz tensa. «Si no hacemos algo hoy, ellos desaparecerán. Estoy dispuesto a entrar, pero necesito tu ayuda». Manuel suspiró al otro lado de la línea. Sabía que Santiago tenía razón, pero también entendía que cualquier movimiento en falso podría resultar en un desastre. A pesar de su reticencia, Manuel accedió. Sabía que no podía dejar a su amigo solo en esto, ni ignorar el hecho de que más vidas estaban en peligro. «¿Está bien?», respondió Manuel. «Tengo un equipo pequeño que puede ayudarnos. No podemos hacer un operativo oficial, no con tan poca información y sin pruebas contundentes, pero podemos intentar algo. Solo prométeme que serás cuidadoso». Santiago asintió, aunque sabía que Manuel no podía verlo. Estaba listo para lo que fuera necesario. Sabía que había llegado a un punto en el que no había vuelta atrás. El plan era simple. Manuel y su equipo se reunirían con Santiago en las cercanías de la bodega esa misma noche. No podían permitirse llamar demasiado la atención, así que lo harían de manera discreta.
El objetivo era entrar, confirmar la presencia de las personas desaparecidas y, si era posible, sacarlas de allí antes de que fueran trasladadas. Durante el día, Santiago se mantuvo cerca de Mía, tratando de no transmitirle su nerviosismo. Ella seguía sin hacer muchas preguntas, pero estaba claro que comprendía que algo importante estaba por suceder. A lo largo del día, Santiago se dio cuenta de cuánto había cambiado su vida desde que la encontró en las calles. Lo que comenzó como una simple decisión de ayudar a una niña, ahora lo había arrastrado hacia un mundo peligroso. Uno en el que las vidas humanas eran tratadas como mercancía. Por la noche, antes de salir para encontrarse con Manuel, Santiago le habló a Mía. «Hoy intentaré encontrar a tu mamá», le dijo, mientras la miraba directamente a los ojos. La niña lo observó en silencio, pero esta vez, Santiago vio algo diferente en su expresión. Había una pequeña chispa de esperanza, algo que hasta ahora había estado ausente. «Volveré pronto», prometió Santiago, aunque sabía que no podía garantizarlo. Dejó a Mía bajo la supervisión de un vecino confiable, asegurándose de que no estuviera sola mientras él salía a enfrentarse al peligro que lo esperaba. Esa noche, mientras caminaba hacia el punto de encuentro, sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, pero también una determinación férrea que lo empujaba hacia adelante. Ya no era solo por Mía o por su madre, era por todas las personas que habían sido atrapadas en esa red oscura y cruel. Cuando llegó a la bodega, Manuel y su equipo ya lo esperaban. Los hombres estaban vestidos de manera discreta, sus rostros serios y enfocados en la tarea que tenían por delante. No era un grupo grande, apenas 4 hombres, pero eran suficientes para lo que tenían planeado. Manuel se acercó a Santiago y le ofreció un auricular. «Nos mantendremos en contacto. Si las cosas se ponen mal, salimos de inmediato. No podemos arriesgarnos a perder vidas por precipitación», le dijo con la mirada fija en la bodega. Santiago asintió. Sabía que no tenían otra opción. Iban a entrar y descubrir qué sucedía allí dentro, o al menos obtener pruebas suficientes para que las autoridades pudieran intervenir antes de que fuera demasiado tarde. Con todo listo, comenzaron su aproximación hacia el edificio. Las sombras de la noche les ofrecían la cobertura que necesitaban mientras se movían silenciosamente por los alrededores. Santiago sentía su corazón latiendo con fuerza en el pecho, pero mantuvo la calma. Sabía que el momento más crucial estaba por llegar. Cuando finalmente alcanzaron la bodega, se prepararon para entrar. Santiago respiró hondo y, junto con Manuel, cruzaron la línea de lo desconocido, listos para enfrentarse a lo que fuera que los esperaba al otro lado. La oscuridad dentro de la bodega era sofocante, pero Santiago mantuvo la calma. A su lado, Manuel y los otros miembros del equipo se movían con rapidez, asegurándose de no hacer ruido. El eco de sus pasos era amortiguado por las sombras y el ambiente cargado de polvo. Habían decidido entrar por una puerta lateral, que parecía haber sido abandonada durante mucho tiempo, pero Santiago sospechaba que aún era utilizada para propósitos ocultos. A medida que avanzaban por los pasillos vacíos, Santiago sentía su corazón latir con fuerza en su pecho. Sabía que cada segundo contaba. La camioneta que había visto la noche anterior indicaba que las personas dentro de ese lugar podían ser trasladadas en cualquier momento. Si no se apresuraban, podían perder su única oportunidad. Manuel, que lideraba el pequeño grupo, levantó una mano para detenerse. Desde donde estaban, se podía escuchar el sonido amortiguado de voces. Santiago se tensó. Estaban cerca. El equipo continuó moviéndose, esta vez con mayor precaución, hasta que llegaron a una gran sala central, iluminada por una luz tenue que colgaba del techo. Allí, en un rincón, Santiago pudo ver a varias personas, mujeres y niños, encadenados y con la mirada perdida. El ambiente estaba cargado de desesperanza. Era peor de lo que había imaginado. Entre las sombras, pudo ver a los hombres que los custodiaban.
ajenos a la presencia del equipo que se escondía en la oscuridad. Santiago sintió un nudo en la garganta al ver esa escena. No podía evitar pensar en Mía. Entre las personas allí cautivas, estaría la madre de la niña. Era imposible distinguir desde su posición. Manuel hizo una señal al equipo. Tenían que actuar rápido, pero con precisión. Si los guardias se daban cuenta de su presencia demasiado pronto, todo podría terminar en un desastre. Uno de los hombres del equipo se deslizó hacia los lados, aproximándose a los guardias con una velocidad calculada. En cuestión de segundos, habían logrado reducir a 2 de ellos, dejándolos inconscientes antes de que pudieran dar la alarma. Santiago observaba con el corazón en la garganta mientras todo sucedía. Sabía que no podía hacer mucho en ese momento más que mantener la calma y seguir las indicaciones de Manuel. «Vamos», susurró Manuel, mientras señalaba el grupo de mujeres y niños. Santiago y los otros se acercaron rápidamente a las personas cautivas, que los miraban con una mezcla de miedo y esperanza. Uno de los miembros del equipo sacó una herramienta para cortar las cadenas que los mantenían prisioneros. Los minutos parecían eternos mientras trabajaban en silencio, liberando a las víctimas una por una. Mientras ayudaba a las mujeres a levantarse, Santiago miraba cada rostro, buscando con desesperación algún indicio de que la madre de Mía estuviera entre ellas. Justo cuando comenzaba a perder la esperanza, sus ojos se encontraron con los de una mujer en particular. Era joven, con el rostro marcado por la fatiga y el miedo, pero había algo en ella que le resultaba familiar. ¿Eres la madre de Mía?, susurró Santiago, con el corazón latiendo a 1000 por hora. La mujer lo miró fijamente, sorprendida al escuchar el nombre de su hija. ¿Mía?, preguntó, su voz quebrada. ¿Está viva? Santiago sintió una oleada de alivio y emoción recorrer su cuerpo. Era ella. Había encontrado a la madre de Mía. Inclinándose hacia ella, la ayudó a levantarse mientras asentía. Sí, está a salvo. Te está esperando. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de la mujer, mientras Santiago la sostenía, asegurándose de que no cayera por el agotamiento. En ese momento, supo que todo el esfuerzo, el peligro y el miedo habían valido la pena. Había encontrado a la madre de Mía. «Vamos, tenemos que salir de aquí», dijo Manuel, acercándose rápidamente. «El tiempo se agota». Santiago asintió y, junto con los otros, comenzaron a guiar a las personas liberadas hacia la salida. El silencio de la operación se mantenía, pero la tensión era palpable. Sabían que, en cualquier momento, la situación podía salirse de control. Cuando finalmente lograron salir de la bodega, Santiago respiró profundamente el aire fresco de la noche. Habían logrado lo imposible. Habían rescatado a esas personas antes de que fueran trasladadas a un destino desconocido. Sin embargo, aún no estaban fuera de peligro. «Tenemos que movernos rápido», dijo Manuel, mientras el equipo ayudaba a las víctimas a subir a vehículos que los llevarían a un lugar seguro. Santiago ayudó a la madre de Mía a subir al coche, sus manos temblando por la adrenalina. Ella lo miró con gratitud, incapaz de expresar en palabras lo que sentía. «Gracias por salvarla», dijo ella con la voz rota por la emoción. «Aún no hemos terminado», respondió Santiago. «Tienes que volver con tu hija». La mujer asintió, sus ojos llenos de lágrimas. Aunque la operación había sido un éxito, Santiago sabía que aún había mucho por hacer. La red seguía operando, y las personas responsables de todo ese sufrimiento aún estaban libres. Pero por ahora, había logrado salvar una vida, y eso era lo único que importaba en ese momento. De regreso al departamento, Mía los esperaba, sentada en el sofá, con la misma mirada triste que había tenido desde que Santiago la encontró. Cuando la puerta se abrió y su madre entró, el tiempo pareció detenerse. La niña se quedó paralizada por un momento, como si no pudiera creer lo que veía. «Mamá», susurró Mía antes de correr hacia ella. El abrazo que siguió fue el punto culminante de todo.
Santiago observó en silencio, conmovido por la escena. Había cumplido su promesa, había reunido a Mía con su madre. Mientras madre e hija se abrazaban, llorando de alivio, Santiago supo que su vida había cambiado para siempre. Ya no se trataba solo de capturar el mundo con su cámara. Ahora había descubierto un propósito más profundo: ayudar a quienes no tenían voz, a aquellos que vivían en las sombras. A partir de ese momento, decidió que no volvería a su vida anterior. Se quedaría en Puebla, luchando por aquellos que, como Mía y su madre, habían sido olvidados por la sociedad. Santiago sabía que la lucha apenas comenzaba, pero estaba listo. Con su cámara en mano y su corazón lleno de determinación, se dedicaría a denunciar la injusticia y a proteger a los más vulnerables. Había encontrado su propósito y no pensaba abandonarlo. Después del emotivo reencuentro entre Mía y su madre, el apartamento se sumió en un silencio calmado, lleno de alivio, pero también de una extraña sensación de incertidumbre. Santiago los observaba desde la distancia, dándoles el espacio que necesitaban para reconectar, para curar las heridas invisibles que el tiempo y las circunstancias habían dejado en sus almas. Mía no se despegaba de su madre, como si temiera que, en cualquier momento, alguien volviera a llevársela. La mujer, visiblemente debilitada por todo lo que había pasado, la abrazaba con fuerza, incapaz de contener las lágrimas. La imagen de ambas abrazadas, después de tanta separación y sufrimiento, conmovió profundamente a Santiago. Sabía que había hecho lo correcto, pero también comprendía que ese era solo el primer paso. Las cicatrices que esa experiencia había dejado en ellas tomarían mucho tiempo en sanar. Santiago se acercó a la ventana, mirando hacia las calles de Puebla, sumido en sus pensamientos. Habían logrado un milagro. Pero la red de tráfico de personas seguía activa, operando en las sombras, capturando vidas sin que el mundo prestara demasiada atención. No podía quedarse de brazos cruzados ahora que sabía lo que estaba sucediendo. Sabía que las autoridades estaban comprometidas con el caso, pero las conexiones políticas y el poder que esa organización tenía hacían que el proceso fuera lento y peligroso. Manuel había hecho todo lo posible por ayudarlo, pero el detective también tenía sus manos atadas por la burocracia. Santiago sabía que no podía depender completamente de las instituciones. Sentía que su misión iba más allá de ese caso particular. Había descubierto una nueva faceta de sí mismo, una que no podía ignorar. Más tarde esa noche, después de asegurarse de que Mía y su madre estuvieran cómodas en el pequeño apartamento, Santiago decidió salir a caminar. Necesitaba aire, tiempo para reflexionar sobre todo lo que había sucedido en tan poco tiempo. Las calles de Puebla, ahora iluminadas por las farolas nocturnas, parecían más tranquilas de lo habitual, como si la ciudad misma respirara con alivio. Sin embargo, Santiago sabía que la calma era engañosa. Mientras caminaba, pensaba en lo que había visto durante los últimos días. Las mujeres y los niños en la bodega, las vidas que habían sido atrapadas en esa red de tráfico. Todo eso lo había marcado profundamente. En su carrera como fotógrafo, había viajado por el mundo documentando la belleza y la crudeza de la vida, pero nunca había sentido un compromiso tan personal con una causa. Había sido un testigo, un observador, pero ahora era parte de la historia. No podía simplemente capturar imágenes, tenía que actuar. Cuando finalmente lograron salir de la bodega, Santiago respiró profundamente el aire fresco de la noche. Habían logrado lo imposible. Habían rescatado a esas personas antes de que fueran trasladadas a un destino desconocido. Sin embargo, aún no estaban fuera de peligro. «Tenemos que movernos rápido», dijo Manuel, mientras el equipo ayudaba a las víctimas a subir a vehículos que los llevarían a un lugar seguro. Santiago ayudó a la madre de Mía a subir al coche, sus manos temblando por la adrenalina. Ella lo miró con gratitud, incapaz de expresar en palabras lo que sentía. «Gracias por salvarla», dijo ella con la voz rota por la emoción. «Aún no hemos terminado.
respondió Santiago. Tienes que volver con tu hija. La mujer asintió, sus ojos llenos de lágrimas. Aunque la operación había sido un éxito, Santiago sabía que aún había mucho por hacer. La red seguía operando, y las personas responsables de todo ese sufrimiento aún estaban libres. Pero por ahora, había logrado salvar una vida, y eso era lo único que importaba en ese momento. De regreso al departamento, Mía los esperaba, sentada en el sofá, con la misma mirada triste que había tenido desde que Santiago la encontró. Cuando la puerta se abrió y su madre entró, el tiempo pareció detenerse. La niña se quedó paralizada por un momento, como si no pudiera creer lo que veía. «Mamá», susurró Mía antes de correr hacia ella. El abrazo que siguió fue el punto culminante de todo. Santiago observó en silencio, conmovido por la escena. Había cumplido su promesa, había reunido a Mía con su madre. Mientras madre e hija se abrazaban, llorando de alivio, Santiago supo que su vida había cambiado para siempre. Ya no se trataba solo de capturar el mundo con su cámara. Ahora había descubierto un propósito más profundo: ayudar a quienes no tenían voz, a aquellos que vivían en las sombras. A partir de ese momento, decidió que no volvería a su vida anterior. Se quedaría en Puebla, luchando por aquellos que, como Mía y su madre, habían sido olvidados por la sociedad. Santiago sabía que la lucha apenas comenzaba, pero estaba listo. Con su cámara en mano y su corazón lleno de determinación, se dedicaría a denunciar la injusticia y a proteger a los más vulnerables. Había encontrado su propósito y no pensaba abandonarlo. Después del emotivo reencuentro entre Mía y su madre, el apartamento se sumió en un silencio calmado, lleno de alivio pero también de una extraña sensación de incertidumbre. Santiago los observaba desde la distancia, dándoles el espacio que necesitaban para reconectar, para curar las heridas invisibles que el tiempo y las circunstancias habían dejado en sus almas. Mía no se despegaba de su madre, como si temiera que, en cualquier momento, alguien volviera a llevársela. La mujer, visiblemente debilitada por todo lo que había pasado, la abrazaba con fuerza, incapaz de contener las lágrimas. La imagen de ambas abrazadas, después de tanta separación y sufrimiento, conmovió profundamente a Santiago. Sabía que había hecho lo correcto, pero también comprendía que ese era solo el primer paso. Las cicatrices que esa experiencia había dejado en ellas tomarían mucho tiempo en sanar. Santiago se acercó a la ventana, mirando hacia las calles de Puebla, sumido en sus pensamientos. Habían logrado un milagro. Pero la red de tráfico de personas seguía activa, operando en las sombras, capturando vidas sin que el mundo prestara demasiada atención. No podía quedarse de brazos cruzados ahora que sabía lo que estaba sucediendo. Sabía que las autoridades estaban comprometidas con el caso, pero las conexiones políticas y el poder que esa organización tenía hacían que el proceso fuera lento y peligroso. Manuel había hecho todo lo posible por ayudarlo, pero el detective también tenía sus manos atadas por la burocracia. Santiago sabía que no podía depender completamente de las instituciones. Sentía que su misión iba más allá de ese caso particular. Había descubierto una nueva faceta de sí mismo, una que no podía ignorar. Más tarde esa noche, después de asegurarse de que Mía y su madre estuvieran cómodas en el pequeño apartamento, Santiago decidió salir a caminar. Necesitaba aire, tiempo para reflexionar sobre todo lo que había sucedido en tan poco tiempo. Las calles de Puebla, ahora iluminadas por las farolas nocturnas, parecían más tranquilas de lo habitual, como si la ciudad misma respirara con alivio. Sin embargo, Santiago sabía que la calma era engañosa. Mientras caminaba, pensaba en lo que había visto durante los últimos días. Las mujeres y los niños en la bodega, las vidas que habían sido atrapadas en esa red de tráfico. Todo eso lo había marcado profundamente. En su carrera como fotógrafo, había viajado por el mundo documentando la belleza y la crudeza de la vida, pero nunca había sentido un compromiso tan personal con una causa.
Había sido un testigo, un observador, pero ahora era parte de la historia. No podía simplemente capturar imágenes, tenía que actuar. Manuel, aunque seguía siendo su principal aliado, le advirtió varias veces sobre los riesgos que corría. Sabía que la organización a la que se enfrentaban tenía conexiones profundas, incluso con miembros de la policía y del gobierno. Sin embargo, también sabía que el impacto de las imágenes de Santiago comenzaba a generar una respuesta pública. Las fotos que capturaba eran distribuidas en medios locales e internacionales, y poco a poco, las voces que exigían justicia empezaban a hacerse más fuertes. «Estás jugando con fuego, Santiago», le advirtió Manuel una noche, mientras tomaban café en un pequeño bar del centro. «No subestimes a esta gente. Si sienten que estás llegando demasiado lejos, no dudarán en hacerte desaparecer». Santiago lo escuchaba, pero su decisión ya estaba tomada. Cada día que pasaba se sentía más conectado con la lucha que había emprendido. Sabía que no podía detenerse, incluso si eso significaba poner su vida en riesgo. «Lo sé, Manuel», respondió Santiago con un tono sereno pero firme. «Pero ya no puedo mirar hacia otro lado. Si no lo hago yo, ¿quién lo hará?». Manuel asintió, aunque con preocupación en los ojos. Sabía que Santiago tenía razón, pero también era consciente de que se estaban adentrando en un terreno peligroso. Las personas a las que se enfrentaban no se quedaban quietas cuando alguien interfería en sus operaciones. Ya habían visto lo que le había sucedido a la madre de Mía, y sabían que era solo una de tantas historias similares. Una noche, mientras revisaba sus fotografías en el apartamento, Santiago recibió una llamada inesperada. Era de una periodista local, Alicia Morales, quien había seguido de cerca sus trabajos fotográficos y las investigaciones sobre las desapariciones en Puebla. Alicia era conocida por su valentía, ya que había denunciado varias veces la corrupción y los crímenes organizados en la ciudad, aunque eso la había puesto en la mira de personas poderosas. «Santiago, he estado siguiendo lo que has estado haciendo», dijo Alicia con un tono serio. «Creo que podemos unir fuerzas. Tengo información que podría interesarte, y sé que juntos podemos hacer que esta historia sea escuchada a nivel nacional». La propuesta de Alicia encendió una chispa en Santiago. Sabía que contar con una periodista como ella podría ser el siguiente paso en su lucha. Juntos, podrían amplificar la voz de las víctimas, exponer a los responsables y generar una presión pública que las autoridades no podrían ignorar. Se reunieron en un café, donde Alicia le compartió algunos de los documentos que había recopilado. Eran informes que detallaban cómo funcionaba la red de trata de personas, los nombres de ciertos funcionarios locales involucrados, y los vínculos que existían entre los secuestradores y figuras poderosas de la política. «Esta red no solo está en Puebla, Santiago», dijo Alicia mientras le mostraba los documentos. «Tiene conexiones en todo México e incluso fuera del país. Si vamos a hacer esto, tenemos que ser cuidadosos, pero si logramos exponer todo esto, podríamos cambiar muchas cosas». Santiago sabía que el riesgo era enorme. Se estaban enfrentando a algo mucho más grande de lo que había imaginado al principio. Pero también sabía que era necesario actuar. La historia de Mía y su madre era solo una de tantas, y ahora, con la ayuda de Alicia, tenían la oportunidad de cambiar el curso de la situación. «Lo haremos», dijo Santiago, con una determinación que no dejaba lugar a dudas. Así, comenzó una colaboración entre Santiago y Alicia. Juntos, trabajaron en un reportaje fotográfico y periodístico que no solo mostraba las historias de las víctimas, sino que también revelaba los nombres y las conexiones de aquellos que estaban detrás de las desapariciones. Durante semanas, recopilaron testimonios, documentos y pruebas que podrían incriminar a los responsables. Finalmente, el reportaje fue publicado en uno de los principales medios del país, y tuvo un impacto inmediato. Las redes sociales explotaron con comentarios y debates, la gente se volcó a las calles exigiendo justicia, y las autoridades, acorraladas por la presión pública, no tuvieron más opción que comenzar a tomar medidas. El reportaje también llamó la atención de organizaciones internacionales, que se unieron a la causa,
proporcionando recursos y apoyo para ayudar a las víctimas y continuar con la investigación. La red de trata de personas comenzó a desmoronarse, aunque los principales cabecillas seguían libres. Aún así, Santiago y Alicia sabían que era solo cuestión de tiempo antes de que los responsables cayeran. Santiago había encontrado su misión, y aunque sabía que el camino sería largo y peligroso, ya no estaba solo. Mía y su madre ahora vivían en un lugar seguro, alejadas de la violencia y la amenaza que una vez las había perseguido. Pero Santiago no descansaría hasta que aquellos que las habían dañado fueran llevados ante la justicia. Ahora, su cámara no solo era una herramienta para capturar imágenes, era un arma para la verdad, un medio para dar voz a los que habían sido silenciados. Y así, Santiago López, el fotógrafo que había regresado a Puebla buscando un propósito, encontró su misión en la lucha por la justicia, usando su arte para iluminar las partes más oscuras de la sociedad. No era solo un fotógrafo, ahora era un defensor de la verdad, decidido a luchar hasta el final.